Dándole la bienvenida al doctor Tomás Virgilio Prieto. Él es médico epidemiólogo con bastante trayectoria en el área de la salud, especialmente en el área de epidemiología. Este, también tiene experiencia como docente en 3 carreras. Tenemos la carrera de medicina, como la carrera de odontología, también la carrera de farmacia, doctor. Uy, tiene bastante trayectoria. Eh, También es docente de las universidades privadas como la de Aquino y la Simón Bolívar. También se destaca como docente de posgrado a nivel de las universidades de San Andrés, de La Paz también. Vemos también en su currículo que ha participado también en lo que es la parte del Ministerio de Salud en bastantes carteras. Ha sobresalido ustedes también con el nivel ha estado frente a la pandemia y tiene bastante conocimiento en el área de epidemiología. Bueno, le damos la bienvenida, doctor. Le dejamos a usted para que nos pueda impartir todos los conocimientos respecto a la coqueluche. Sabemos que esta enfermedad ha sido devastada no hace mucho y continuamos todavía con las medidas de prevención y hoy cuando podemos hacer las intervenciones para saber qué más podemos hacer nosotros como docentes y también como la parte de... Tiene la palabra, doctor. Bien, muchísimas gracias, muy amable. Salud a usted y a la directiva de la Federación Universitaria de Profesores por esta oportunidad de dirigirme a estudiantes y tal vez colegas en un acto de actualización de esta enfermedad que nos ha traído ya algunos problemas, precisamente después de la pandemia, cuando la situación se ve complicada por el rechazo a las vacunas en general y un tanto el descuido de los padres en llevar a los niños a vacunar. Hoy vamos a tratar los temas muy puntualmente. Vamos a procurar ser, digamos, muy prácticos en su enfoque. Entonces, permítame un ratito compartir pantalla, no sé si estoy habilitado. ¿Sí? Sí, sí, adelante. Muy bien. No sé si ven, se observa. Sí, Sí, se ve, se ve, doctor. doctor. Bien. Creo que les voy a silenciar a todos para que no interrumpan, ¿no? ¿Qué Sí. dicen? Entonces voy a silenciar y luego usted activa de Sí, nuevo por su favor. micrófono. Ya, doctor, voy a silenciar primero y luego usted lo vuelva a activar su micrófono. Muy bien. Ok, ahora sí puede activar su micrófono, doctor. Ya, Muy se bien, ve ¿me bien. escucha? Sí, se escucha. Bueno, ¿qué es la coqueluche? Es una enfermedad bacteriana aguda causada por la Bordetella pertussis. Afecta las vías respiratorias, es de larga duración y de alta contagiosidad. También hay un síndrome coqueluchoide. Existe una enfermedad clínicamente similar producida por Bordetella parapertussis, Bordetella bronquiséptica, Mycoplasma pneumoniae, Clamidia trachomatis, Clamidia pneumoniae, virus incisional respiratorio y adenovirus. Todos estos pueden causar un síndrome coqueluchoide parecido a la coqueluche. Los sinónimos de la coqueluche: quintatusis. Boileau la describe en 1578 para caracterizar los accesos de tos, es decir, una tos demasiado importante. Pertussis, en latín per, intensa, y tusis tos, entonces tos intensa, propuesta en 1679 por Sydenham. Tos ferina,
por la tos que producen las fieras, una tos muy fiera, o tosferina, nueva denominación adaptada por el CDC. Whooping cough en inglés, whoop, dar alaridos, cough, tos. Coqueluche, de la palabra francesa, entre las masas de coq, el gallo es coq en francés. Pertusse o tos canina, también le llamamos nosotros tos perruna. Tos convulsa, por su relación en provocar convulsiones. Tos de los 100 días en China. Vean, todos estos son sinónimos. En los últimos 20 años se reportaron casos en la población adolescente y adulta joven, siendo este uno de los factores que podría ser responsable del resurgimiento de coqueluche y a su vez el que contribuye significativamente al incremento de casos en lactantes menores de un año de edad. Respecto al país, cuando nosotros iniciamos las campañas masivas de vacunación en el año 1983-84, más o menos en casi 10 años al principio de los años 90, habíamos logrado controlar la mayoría de las enfermedades transmisibles y prevenibles por vacuna. Es decir, los últimos brotes que hemos tenido han sido casi de finales de los 90, como es la gran epidemia de sarampión, pero coqueluche y otros en sí prácticamente habían desaparecido de lo que son las patologías frecuentes en nuestro país. Entonces, según datos de la Organización Mundial de la Salud, coqueluche ocupa el 5º puesto entre las causas de muerte prevenibles por vacuna. A pesar de la amplia inmunización, se estima que cada año se presentan entre 20 y 50 millones de casos en el mundo, con aproximadamente 200.000 a 400.000 muertes anuales, de las cuales el 90% ocurre en países en desarrollo, la mayoría en lactantes no vacunados o con vacunación incompleta. Entonces, esta situación nosotros habíamos logrado controlarla con todas las enfermedades inmunoprevenibles. Casos de coqueluche reportados a Estados Unidos. En 2010 se reportaron más de 27.550. Este número disminuyó a 18.719 en 2011. En 2002 se reportaron 48.000. La notificación en 2003 con 28.000. Desde el 1 de enero de 2012 se reportaron 17.000 casos. Es decir, casi el 50% de estos casos ocurren en adolescentes y adultos. Y las tasas de letalidad se mantienen más altas entre los niños menores de 3 meses. Aquí vemos, por ejemplo, cómo ha ido incrementándose entre el 2013 y el 2014. ¿No? Donde ha decrecido, está en blanco, y los que han incrementado oscuro. Vean ustedes cómo es la situación. El género borderline formado por 9 especies de similar morfología. Bacillus pertussis es un patógeno humano obligado, aislado por primera vez en 1906 por Bordet y Hengo, y es la que causa el cuadro característico de la porque lo descubrió Bordet. Bordetella parapertussis, Bordetella holmesi, Bordetella bronchiectasis también pueden causar infecciones en humanos. Y aquí tenemos una imagen de la bacteria, ¿no? Que es un poco gram negativo, un móvil de 1 a 2 microgramos de aluminio. La coca respiratoria se da desde un individuo infectado. El periodo de incubación es de aproximadamente 7 a 10 días. La transmisión es máxima en el periodo catarral, previo a la aparición de los paroxismos. ¿Qué es el periodo catarral? Aquel donde hay bastante secreción. Hay secreción ocular, hay secreción nasal y secreción faríngea.
La coqueluche es muy contagiosa y en contacto con un paciente infectado, el 90% de los individuos susceptibles se pueden infectar, puede contagiar por 3 o más semanas, ¿no? Entonces, el periodo de contagiosidad es largo. Entonces, muchos colegas acá se han infectado precisamente porque no han tomado los recaudos necesarios de esta enfermedad altamente contagiosa. Estudios epidemiológicos muestran que los niños con más frecuencia contraen coqueluche en el hogar. Una vez que las gotas tienen un marcado epitelio ciliar, hablamos de donde están los cilios que son de defensa, precisamente. La infección se produce a través de un proceso de 4 pasos mediados por factores específicos de virulencia. Estos pasos son apego o adhesión, lo primero. Evasión de las defensas del huésped, daño local a los tejidos y manifestaciones sistémicas. Bordetella pertussis adhiere a las células epiteliales ciliadas del tracto respiratorio superior por medio de al menos 8 factores de adhesión diferentes. La más importante de estas adhesinas son filamentosas, hemaglutinina, igual que del virus H1N1, pertactina y fimbrias, proteínas altamente inmunogénicas necesarias para la colonización de vías respiratorias e incluida la pertussis celular. 2 factores de virulencia, la toxina adelinato ciclasa y la toxina pertussis. La toxina ciclasa, la quimiotaxa de neutrófilos y la fagocitosis de los microorganismos y además favorece la producción de moco y fluido. Entonces, cuando hay una infección, los primeros que asisten a atacar al germen, al cuerpo extraño, son los macrófagos. Los macrófagos que en el tracto sanguíneo son los monocitos, pero que al salir al tejido tisular se vuelven macrófagos. Estos macrófagos van a eliminar, van a fagocitar a los cuerpos. Aquí un quimiotaxis, también viene después los neutrófilos y las fagocitosis de los macrófagos y favorecen la producción de moco y fluido. Entonces se produce una ciliostasis, es decir, los cilios dejan de moverse para expulsar al cuerpo extraño. La toxina pertussis modula la respuesta inmune, suprime la respuesta inmune adaptativa por acción sobre diferentes células, sobre todo monocitos y células dendríticas. El bloqueo de los receptores alfa-2 adrenérgicos y los receptores dopaminérgicos, responsables en parte de la resistencia a catecolaminas observadas en los casos graves. También participan la hemaglutinina filamentosa, el aglutinógeno fimbrial y la pertactina. De esta manera, entonces, el germen tiene mayormente una afección de toxinas que van a favorecer su reproducción dentro del organismo humano. Mediado por varios factores de virulenta necrótica que dañan las células epiteliales respiratorias causando descamación epitelial. Se cree que este daño contribuye al menos en parte a la característica tos paroxística. Estamos diciendo, es una citotoxina traqueal, o sea, afecta a la tráquea, y una toxina dermonecrótica, o sea, que hace que muera el tejido dermo. Además, toxinas no identificadas adicionales pueden ser responsables de estos mecanismos de daño. Aunque poco comunes, las manifestaciones sistémicas son mediadas principalmente a través de la toxina pertussis, que es responsable de una leucocitosis con predominio de linfocitos y la sensibilización de células de los islotes pancreáticos y la hiperinsulinemia, que puede conducir a la hipoglucemia, particularmente entre los niños más pequeños.
Histopatología. La acción de la Bordetella pertussis provoca hiperplasia linfoide peribronquial, o sea, hay una hiperplasia linfoide alrededor de los bronquios, necrosis e infiltración de leucocitos en bronquios, tráquea y laringe, peribronquiolitis, atelestasias y enfisema. No hay bacteriemia, actúa sí como una toxemia. Clínica. Incubación, 10 días. Fase catarral, 10 días. Fase paroxística, unas 6 semanas. Fase de convalescencia, 2 a 3 semanas. Contagiosidad, 3 semanas. Entonces aquí vemos la evolución de la enfermedad. Entonces, hasta la semana 2, fase 1, fase catarral, que puede durar de 1 a 2 semanas. El individuo está botando moco por todo lado. Disculpen la expresión. La fase paroxística se extiende, la fase 2, hasta la semana 8. Las síntomas: secreción nasal o moqueo, fiebre baja, tos leve ocasional altamente contagiosa. Dura de 1 a 6 semanas y sus accesos de tos rápida seguida de un silbido al respirar, vómito y agotamiento después de los accesos de tos llamados paroxismos. Entonces, la tos perina es una tos fiebre, una tos convulsa, una tos de y no puede respirar, y esto puede llevarle a una apnea, es decir, falta de ingreso de oxígeno a los pulmones, a la respiración. Entonces, por esa falta puede desmayarse y tener convulsiones, por eso se llama tos convulsa. El sonido, es decir, de la tos, de la coqueluche es muy característico, es una tos muy fuerte, es una tos de ahogo, y a veces como la de un perro, pues también se llama tos perruna, ¿no? Finalmente, la fase 3, la fase de convalescencia, después de 2 o 3 semanas, muchas personas son susceptibles a otras infecciones respiratorias. La recuperación es gradual, se alivia la tos, pero pueden regresar los accesos de tos. La fase catarral dura de 1 a 2 semanas, y ahí es difícil diagnóstico. Hay congestión nasal, tos leve o moderada no característica, hay regla, hay estornudo. La fase 2 paroxística, los síntomas, secreción nasal o 6 semanas, numerosos accesos, todos hemos visto, y la de la convalescencia. Respiración profunda, a menudo con estridor, suena fuerte. Son episodios de tos disneizantes, es decir, causan disnea, cianotizantes, causan cianosis, taquicardizantes, causan taquicardia, y emetizantes, provocan vómitos. Los pacientes presentan entre 20 a 30 episodios por día. Es una característica que los lactantes menores de 3 meses tengan menor intensidad sonoro, pero el mayor riesgo son las apneas, es decir, la falta de oxígeno. ...14 más días de duración
acompañado de uno más de los siguientes signos y síntomas: tos paroxística, estridor inspiratorio al ingresar el aire, causa un ruido estridente, y vómitos después de la tos sin otra causa aparente. Complicaciones neurológicas son las menos frecuentes, pero productoras de gran morbilidad. Pueden ser convulsiones secundarias a la hipoxia cerebral, como he dicho, por neurotoxicidad directa mediada por la toxina pertussis, por intracranianas y debido a la encefalopatía hipóxica. Si la falta de no aumenta la presión arterial y esa posición hemorragia subconjuntival, los ojos se ponen rojos. Neumotórax, ¿qué significa esto? Una afección y se siente en el tórax. Producción o agravamiento de hernias por la fuerza que se ejerce al toser. Infecciones, secundariamente a la infección pleural, puede haber sobreinfección viral. La complicación más frecuente es la neumonía, hipertensión pulmonar, conforme el cuadro clínico de Coqueluche grave, el cual conlleva una mortalidad en el 75% de los casos, a pesar de las medidas terapéuticas. Según la revista chilena Infectal de 2012, en 290-306 casos, la hipertensión pulmonar es la complicación que más se relaciona con el shock cardiogénico y la mortalidad por esta enfermedad. En niños, más de la mitad de los bebés menores de 1 año de edad que contraen coqueluche deben ser hospitalizados. Mientras más pequeño sea el bebé, mayores serán las probabilidades de que necesite tratamiento en un hospital. Aquí vamos a aclarar algo. La vacuna, que antes era la triple y ahora es la penta, se aplicaba a los 3, 4 meses y se bajó su frecuencia a 2, 4 y 6 meses. ¿Por qué? Porque los niños nacen con una protección natural, una inmunidad innata, pasiva, con anticuerpos de la madre, que no dura mucho tiempo. El que más dura más es en el caso de sarampión, por eso se vacuna al año de edad. Entonces, se vacuna lo más pronto posible, a los 2, 4 y 6 meses. Pero si la no recibe la vacuna y está habiendo una epidemia, los casos se pueden presentar hasta los 3. Es que eso luche, 1 de cada 5 contrae neumonía, que la neumonía una puede afectar a nivel del glóbulo capilar. 1 de cada 100 tendrá convulsiones y la mitad tendrá apnea. Entonces, la apnea, como he dicho, es la dificultad de introducir oxígeno. 1 de cada 300 podrá desarrollar una encefalopatía y 1 de cada 100 morirá, lo que nos dice que la tasa de letalidad es del 1%. En adultos, en un estudio se reportó que menos del 5% de los adolescentes y adultos con la enfermedad fueron hospitalizados. A 2% de esos pacientes se les diagnosticó neumonía, infección de los pulmones. Según otro estudio en la población adulta, las complicaciones más comunes fueron pérdida de peso, 36%, pérdida del control de la vejiga, 28%, desmayos, 6%, fracturas de costillas a causa de la
tos fuerte, 4%. Son datos del CDC. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los niños pequeños, si le da suficiente para recibir las dosis primarias de vacuna, tienen más riesgo de presentar formas graves. Claro, no están protegidos. Estamos diciendo, aquí vacunamos a los 2, 4 y 6 meses. Pero ahora la gente no los lleva. Entonces, están en peligro todos los niños que no reciben vacuna. La leucocitosis, la apnea son predictores de mal pronóstico. Los pacientes con riesgo de enfermedad grave deben tener acceso a centros de alta complejidad. Un signo clínico de gran importancia, muchas veces subvalorado, es la presencia de taquicardia sinusal inexplicada, un evento común que debía ser considerado como un signo precoz de alarma. La fase de convalescencia es la disminución gradual y progresiva de los accesos, entonces, etapa donde la tos puede recurrir, puede volver. Diagnósticos diferenciales, organismos que causan infección respiratoria aguda. Virus, el sincicial respiratorio es el que más se parece, adenovirus, parainfluenza 1, 2, 3, influenza B, metaneumovirus, bocavirus y otros virus como rinovirus. Bacterias, estreptococo bien. Entonces, etiología mixta, neumonía y micoplasma neumonía. Distribución de signos clínicos en pacientes con identificación de virus sincicial respiratorio y coqueluche en menores de 6 meses hospitalizados entre 2010 y 2011 por infección respiratoria aguda. Sibilancias. ¿Qué causa más? Coqueluche, el virus sincicial respiratorio un 60%. Entonces, más que rinitis, mayormente la coqueluche que el sincicial respiratorio. Tos quintosa, mayormente coqueluche que sincicial respiratorio. Emesis, vómitos, mayormente coqueluche. Cianosis, coqueluche primordialmente. Apnea, coqueluche primordialmente. Entonces, ¿qué nos debe llevar a diferenciar la enfermedad? Los signos de la coqueluche, rinitis, esas secreciones, hemos dicho, tos quintosa, tos tan fuerte, la cianosis, se ponen morados y negros los niños por la falta de oxígeno. Como conclusión, nuestros datos demuestran que en el caso de los recién nacidos y lactantes de corta edad, el cuadro clínico producido por Bordetella pertussis es similar al producido por el sincicial respiratorio, aunque la presencia de crisis de cianosis, leucocitos y mayor porcentaje de linfocitosis se asocia con mayor frecuencia a los casos de tosferina, mientras que la presencia de tiraje y vómitos
está más relacionada con el virus sincicial respiratorio. Hallazgos que pueden sugerir el diagnóstico y la priorización de realización de test microbiológicos. Metodología diagnóstica, exámenes complementarios de laboratorio de rutina. Hemograma. Leucocitos de 20.000 a 30.000 por milímetro cúbico. En algunos casos se observan reacciones leucemoides más de 30.000. Linfocitosis de 60 por 180%. Estos exámenes de laboratorio especializados, cultivo del agente causal, detección de secuencias genómicas mediante la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, o estudios serológicos. Diagnósticos por imagen. En algunos casos observan imágenes iliofugales bilaterales, otras ocupan el seno postdiafragmático, triángulo de Wedge, e imágenes reticulares corresponden a atelectasis causadas por secreciones viscosas que obstruyen bronquios y bronquioles. Como hemos dicho, hay bronquitis y bronquiolitis y finalmente afecta ya con neumonía. Antibióticos recomendados para el tratamiento y la profilaxis por exposición de pertussis lactantes, niños, adolescentes y adultos. En edad menor de un mes, de elección, 1 miligramo. Eritromicina, 40 a 50 miligramos kilogramos día, dividido en 4 dosis por 14 días, es decir, cada 6 horas. Claritromicina no se recomienda en los niños menores de un mes. De 1 a 5 meses, acitromicina, al igual que para menor de un mes. Eritromicina, al igual que para menor de un mes. Claritromicina, 15 unidades divididas en 2 dosis por 7 días. Entre 2 a 6 meses y niños, 10 miligramos kilogramo día como dosis única. El primer día máximo 500 miligramos, luego 5 miligramos kilogramo día como dosis única desde el día 2 al 5, máximo 250 miligramos día. Eso sería entre 2 a 6 meses acitromicina. Eritromicina, el mismo esquema utilizado para menor de un mes. Y claritromicina, al igual que de 1 a 5 meses. En adolescentes y adultos, 500 miligramos como única dosis el primer día, luego 250 miligramos como única dosis desde el día 2 al 5. Eritromicina, 2 gramos día, o sea, 500 miligramos cada 6 horas, dividido en 4 dosis por 14 días. O claritromicina, 1 gramo día, dividido en 2 dosis por 7 días. Tener en cuenta entonces que la incidencia de coqueluche ha aumentado en los últimos años, debemos tener un alto nivel de... El método diagnóstico de elección es el cultivo. La reacción en cadena de la polimerasa o serología depende del tiempo de aparición de los síntomas para iniciar el tratamiento antibiótico. El inicio precoz de tratamiento con un macrólido puede disminuir la gravedad y los síntomas presentes infectados, sirven como reservorio para transmitir la enfermedad a los bebés y los niños. Entonces, ya adultos, jóvenes o mayores, que tienen signos
leves o moderados de infección respiratoria aguda, no deben acercarse a los bebés y a los niños. Separar sus cubiertos, separar todo, para poder evitar. Tener presente que los adolescentes y adultos, las características no son la clase, todos, la clase, todos, meses, con intensidad a los niños más grandes. No olvidar los factores de riesgo en lactantes, apnea, cianosis, taquicardia. Basta con la coqueluche, que es esa tos de agua donde el niño se pone morado, ¿no? Sus ojitos colorados, y no para la tos porque está en apnea. Los pacientes con riesgo de enfermedad severa grave deben tener acceso a centros de alta complejidad. Nos referimos a las personas con enfermedad de base, enfermedad obstructiva crónica, EPOC, o asma, o bronquitis crónica, ¿no? Entonces, todos ellos, distintos grupos de tal según las normas nacionales de vacunación. Muy bien. Si hubiera alguna pregunta, por favor. Bien, doctor. Podemos salirnos de su presentación para ya hacer las preguntas. Ya. Por favor, Vamos a puede habilitar los habilitarlo. micrófonos en este momento, a ver, para que participen. Sí. Ya. Hemos Bien. tratado. Ok, pueden habilitar sus micrófonos. Muy bien. Un poquito quería dar sobre una recomendación sobre las vacunas, doctor, sobre aportando un poquito más al conocimiento de los estudiantes, las dosis el esquema de vacunación de los. Continúe. Ya, muy bien. El esquema de vacunación para los niños, que hemos visto que es el periodo más crítico que deben recibir, entonces estamos que reciben la pentavalente, ¿cierto? Son 5 dosis. Dentro de eso, las dosis, la primera dosis debe recibir a las 6 semanas de haber nacido, ¿no es cierto? Ahora creo que es el último esquema que están implementando, porque antes era a los 2 meses. La segunda dosis a las 10 semanas de haber nacido, la tercera dosis a las 14 semanas, la cuarta dosis a los 8 meses y la quinta dosis a los 4 años. Con eso el niño estaría inmunizado, es la única edad que recibe esta vacuna contra la bordetella pertussis, ¿no es cierto? Está englobada en la pentavalente. ¿Me confirma, doctor? Esos son los esquemas que ya ha desarrollado a partir de las, digamos, de los diferentes brotes que han habido en algunos países. Son esquemas extraordinarios, ¿no? Sí, sí, doctor. Bien, está la sala abierta para que puedan preguntar los participantes. Al doctor Prieto tienen la palabra. O si no, pueden mandar por el chat, también pueden preguntar para que el doctor vaya respondiendo a las dudas. Doctor, yo como, como Federación Universitaria de Docentes, nosotros queremos preguntar respecto a los ambientes. Esta enfermedad es contagiosa en los adolescentes.
y es necesario hacer un aislamiento a las personas que tengan en ese periodo acnéico, que puede, o en periodo de cianosis, o que estén en periodo catarral. Altamente transmisible Es- como ¿Me escucha, doctor? Hola, Se oye, licenciada. no lo escucha el doctor. Es que él ha silenciado su micrófono. Doctor, está silencio su micrófono, por favor. ya. Hola, Ahora sí, ahora sí. doctor. Sí, estaba silencio su micrófono. Ya, como hemos Eh, visto, es decir, los vómitos, la apnea y las convulsiones se dan en los niños menores primordialmente. Los adolescentes y adultos tienen tos prolongada, un tanto más violenta que la de una infección respiratoria común. Entonces, ¿cuál es la situación? Ante cualquier síntoma que se presente en una persona, no importa, influenza H1N1, influenza estacional, puede ser cualquier enfermedad. Pero, ¿qué es lo importante cuando hablamos de coqueluche? Cuando se está presentando una epidemia, es decir, un aumento de la incidencia más allá de lo esperado, ¿no? Eso es una epidemia. Entonces, recordar que es tan contagiosa la enfermedad que cualquiera puede tener los síntomas. Ahora, ¿cuál es el peligro real? Las bajas coberturas de vacunación en los niños menores, sobre todo menores de 2 años. Entonces, ellos sí están en el peligro real de tener una infección grave y una letalidad elevada. Los adultos, perdón, los jóvenes y los adultos, como hemos manifestado, son reservorios porque no van a morir, van a ser una infección no muy grave, tos, tos prolongada, molesta, ¿no? Es que la tos de la coqueluche no es común, es muy depauperante, deja agotada a la persona, pero al adulto o al joven no le va a causar mayor gravedad de aquello, ¿no? Entonces, ¿qué es? Como le digo, lo importante es no tener relación directa con los menores, porque la forma de transmisión es la vía directa, vía respiratoria, transmisible, altamente transmisible. El contacto con las secreciones también es altamente transmisible. Entonces, esta, la fase catarral, que pues se presenta como cualquier otra enfermedad, pero con mucho más, es mucho más manifiesta, es demasiado importante la transmisión. Entonces, tener todos esos cuidados. Nosotros como personal de salud tenemos que, primero, la promoción, decir a la gente, que la vacuna es la más importante forma de prevenir enfermedades. Promoción. Prevención, la vacunación. Se previene con vacuna. Y tercero, si se presenta la enfermedad en cualquier edad, lo más importante, acudir a la consulta médica para recibir el tratamiento oportuno. Porque no nos olvidemos, que lo hemos mencionado, que esta enfermedad es bacteriana, no es como las enfermedades virales, que no tienen tratamiento. Esta se puede tratar con claritromicina, primordialmente, ¿no? Con eritromicina. De siempre se ha tratado así, ¿no? Entonces, cuando hay un brote, utilizar ante el menor síntoma o signo, darle eritromicina. No se va a morir. Y si está con la en los patología, se va a adultos. sanar. Muy Así. bien. En los adultos. No debemos esperar mucho el laboratorio porque eso
perjudica y hace que la transmisión sea más elevada. Muy bien. Vamos a dar En respuesta entonces a las... epidemias actúa por sospecha. Ya. Bien, adelante, Doctor, doctor. hay una pregunta en el mensaje donde me preguntan si el periodo de incubación dura de cuánto dura el periodo de incubación. De 7 a 10 días. En realidad le llaman la enfermedad de los 3 días, ¿no? 10 días de incubación, 10 días del periodo de estado y 10 días de recuperación. Ese es un Ya, esquema muy clásico. muy bien. Oscar La Suárez quería siguiente, hablar, a ver. vamos a dar respuesta a una pregunta más y luego le cedemos la palabra al docente. También nos pedían que repitamos el esquema de vacunación. Solamente reciben los menores de 5 años esta vacuna, ¿no es cierto? Que sería Repítale el nuevo esquema, por sí, favor. el esquema, por favor, anótense para todos los estudiantes, que viene en la vacuna de la pentavalente que reciben los niños menores de 5 años, que reciben a las 6 semanas después del nacimiento. Es la primera dosis. La segunda dosis reciben a las 10 semanas de haber nacido. La tercera dosis reciben a las 14 semanas de haber nacido. La cuarta dosis a los 18 meses de haber nacido. Y la quinta dosis reciben a los 4 años de haber nacido. Ese sería el único esquema de vacunación que tienen los menores de 5 años, porque después en adultos no hay una vacuna que pueda prevenir, como lo dijo el doctor, solamente a esa edad. Ya, muy bien, le vamos a ceder la palabra. Es que hay alguien que quiera preguntar. Tiene la palabra, por favor, doctor Oscar Suárez, caballero. Buenas noches, doctor. De acuerdo a la exposición, usted nos indicaba que la prevención son las vacunas y de acuerdo a esquema. Pero, ¿qué pasa en un caso real en una familia una familia numerosa? Si uno de ellos está contagiado con la enfermedad de coqueluche, ¿y qué pasaría? ¿Cuál sería la prevención que tendría que realizarse para con los demás de la familia? Esa sería mi pregunta, doctor. Ya. Una vez que hay la infección, las medidas son primordialmente el uso de barreras. El barbijo obligatorio, incluso en el domicilio, no más de una persona. Primordialmente quien presenta los síntomas, pero de ser posible todos. Aislarle los cubiertos, aislarle todo a la persona que está con la sintomatología y de ser posible tenerlo aislado en un cuarto, ¿no? Lo que no significa discriminación, porque se puede acercar a la necesaria, ¿no? Y llevarlo de inmediato a la consulta para que se pueda iniciar el tratamiento, porque como le digo, es enfermedad bacteriana y tiene tratamiento antibiótico. Muchas gracias, doctor. Ya. ¿Otra pregunta más, alguien? Bien, tenemos una pregunta, doctor. Nos dicen que si un niño no sigue el esquema de vacunación, como dice la norma, pueden reiniciar, pueden continuar. Sí, pueden iniciar el esquema de vacunación necesariamente en la edad que lo inicien, pues, ¿no? Es importante. Pero como decimos, lo más importante está en los primeros meses de vida. Si vemos el esquema que nos dice la licenciada, la primera dosis nos está hablando que es a las 16 semanas. Así es, ¿no? A las 6 semanas. Quiere decir mes y medio. A las 6 semanas, mes y Sí, medio. Antes era a los 2 meses. Ya le han exacto, rebajado medio mes. La segunda exacto. a los 10. Era a las, Era a los las 8, es 4, decir, empezaban era a las 12 semanas, ¿no? 4, a los 4 Claro. meses.
4 meses. Dos a los 2 4 meses. meses. A los 4 por meses. 6, 24. Sí, 4 sí, meses, 4 por 4, 16, a las 16 semanas. Y lo bajaron a 10. Entonces. Y sí. la tercera a las 16 semanas, recién a los 4 meses. Y después a los A los 18 18 meses. meses. Sí. Y luego a los Y 4 años. finalmente a los 4 años, que Ya. es la de refuerzo que Eh, llamábamos antes. sí. 3 Bien, entonces esquemas. se ha bajado eso es justamente porque la afección mayor se da en los niños menores, donde va a causar hasta la muerte, ¿no? Entonces, por eso se han hecho digamos, esos cambios del esquema de vacunación en el calendario de vacunación que tenemos, ¿no? Sí, el calendario nos dice, doctor, también si los niños no han cumplido por ciertos motivos, por viajes tal vez, o porque se han ido al campo, no han asistido a los meses que correspondan, tienen que asistir. No importa que se hayan retrasado con 1 mes, 2 meses, no importa, pero sí tienen que recibir antes de los 5 años, o sea, los 4 años, 11 meses Y y tienen que 29 cumplir días. todo el esquema, se Exacto, les hace un esquema nuevo. porque si no, no reciben ya antes de los 5 años, ya no hay para ese grupo etario si cumple más de 5 años. Por ejemplo, ahí hay una pregunta, para los adultos nos dicen si la vacuna del tétano que coloca nos previene de esta enfermedad. No, nada tiene que ver. El tétanos previene la infección por Clostridium tétano, cuya toxina es grave en adultos y en niños también. Muy bien, ¿hay algo más? Sí, doctor. ¿Hay algún refuerzo? Nos pregunta. ¿La pentavalente en la infancia, el adulto debe reanudar el esquema similar o solo refuerzo a cada cuánto? No lo Ya le hay, no dijo el hay doctor vacuna que para no hay. adultos, lo hemos dicho, por favor. No hay. No. Y el refuerzo es a los 4 años, como se ha mencionado. Ya. ¿Alguna pregunta más alguien que pueda hacer en el chat para concluir ya la presentación? A todos los participantes está la línea abierta para que puedan consultar con el doctor, porque ustedes saben que estas oportunidades no se presentan. Podemos aprovechar el conocimiento que tiene, la trayectoria del doctor, que nos van a sacar de dudas referente a la enfermedad. Si no hay más preguntas, nosotros entonces vamos a dar por concluido. Agradecer la participación del doctor. Esperemos que no sea la última, que recién estamos empezando con estos cursos de Winimar, que nos va a fortalecer los conocimientos. ¿Y qué más, no es cierto, doctor? Que podamos compartir sus conocimientos de usted. A nombre de Licenciada, la Muchas una Federación gracias a pregunta, por usted, favor. Universitaria de Profesores, licenciada. le vamos a dar las gracias. No sé si alguien más quiere hablar. Por favor, tiene la palabra. ¿Alguien? Hola. Tengo una preguntita, perdón. La pentavalente dijo a las 6 semanas y a las 10 semanas, ¿cuál era el otro? Perdón. Ya. La A primera ver, yo le dosis voy a a las 6 repetir. semanas, a las 6 semanas de haber nacido el bebé, el niño, ¿ya? La segunda a las 10 semanas de haber nacido. La tercera dosis a las... Es la misma vacuna, pero ya como segunda dosis. Exactamente. Reciben 3 dosis y 2 de refuerzo, ¿no es cierto? Sí, a eso se refiere. Entonces, Está bien, la siguiente es a las Gracias, 16 licenciada. semanas. Ya, ya. sí. Gracias, gracias. ¿Alguien más que pueda preguntar? Bueno, muy bien, entonces damos muchas gracias a todos los participantes. Doctor, a usted, un millón de gracias y le cedemos la palabra para que cierre usted el curso de webinar.
Bien, nuevamente muy agradecido a usted, licenciada, a la Federación Universal de Profesores, porque estas actualizaciones son muy importantes, sobre todo cuando se nos presentan brotes o epidemias o pandemias, para que nuestros estudiantes y profesores, auxiliares, etcétera, lo hagan en sus familias, en la comunidad, porque a veces se cometen muchos errores cuando no se está informando. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches y Dios los bendiga a todos. Muy buenas Muchas noches, gracias, doctor. doctor. Que tengamos a todos los Gracias, estudiantes, doctor. docentes, muy buenas noches a todos. Gracias a todos, muy buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor.